Pues buenos días, hoy estamos en un episodio más de No es Gripa y tengo la fortuna de ser acompañada por Carlos Colado, quien es músico de profesión y pues bueno, que nos va a platicar un hermoso recorrido que ha tenido a través de la música. Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Perla, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí a la distancia, porque yo estoy en Quintana Roo, estoy en Playa del Carmen, Ay, qué rico. entonces de repente andaré también secándome el sudor, aunque es invierno, hace calorcito rico. Y pues bueno, un saludo por allá hasta Australia. Así es. Pues Carlos, platícanos de este hermoso recorrido que has tenido a través de la música y cómo te llevó a este mundo de las terapias alternativas, de ser terapeuta. Ok, pues bueno, comenzó que yo recuerde, desde los 5 años yo quería ser músico. Wow. Entonces agarraba la raqueta como guitarra y les daba espectáculos, poniendo música a mi familia. Pero no nací en una familia de músicos, no había la cultura musical en casa. Pero por el lado de mi madre, sus primos eran unos melómanos apasionados. Gracias a los fines de semana que íbamos a visitarlos, de repente empecé a escuchar música que no se escuchaba en mi casa. Y fue, wow, qué interesante. Eso como preámbulo, porque después yo creo que la influencia más grande fue mi hermano, que le gustaba mucho la música, pues como en su entonces el underground inglés. Y me metí mucho a esa pasión, empecé a estudiar la batería, nunca tuve un grupo de rock, creo que fue algo que ahí faltó porque pues bueno, siempre un poco con el impedimento de mi papá que se resistía un poco a la música. De hecho, la batería me la compré yo. Cuando acabé la prepa, me fui a visitar a unos tíos a Houston, me puse a trabajar y junté una lana y me traje mi batería. Y entonces empecé a estudiar rudimentos de jazz. Eso me llevó posteriormente a que le dije a mi mamá, quiero ser músico. Y mi papá, no, ¿cómo? Y esa crisis, pues por suerte no lo solté. Traté de hacer exámenes para la universidad en ingeniería, para arquitectura, pero nunca solté esa parte de quiero ser músico. Y hubo un momento mi papá que me dijo, va, te apoyo, es lo que quieres. Y yo podría decir que no perdí, ¿no? Porque iba a decir, perdí un año, pero no, porque fue un año muy lindo de hecho, de meterme a la Casa de Cultura de Coyoacán, la Jesús Reyes Heroles. Ujú. Entonces estudiaba pintura y estudiaba escultura y estudiaba poesía y estudiaba guitarra clásica. Entonces mi pasión por el arte pues siempre ha estado, ¿no? Pues total, ahí me gusta mucho también la lectura y pues bueno, me apoyaron, entonces entré primero a un lugar que se llamaba Orquestas y Coros de México, en la delegación de Tlalpan, donde te prestaban el instrumento. Recuerdo bueno, llegar ahí, gracias a mi madre, que se puso a investigar de qué manera. Y yo estaba enamorado de una película que no sé si la has visto, que se llama Todas las Mañanas del Mundo, de Sí. Gerard Depardieu. Sí. Y bueno, entonces yo le digo, quiero estudiar viola da gamba. Y me dice, no, pero eso ya no se toca, hace mucho no se toca, ¿no? En una orquesta es la viola alta, el violonchelo, bueno, el violonchelo es lo más cercano. Y Antonio Sanchís, que yo le digo mi padre en la música, que fue quien me impulsó a esa parte, en la música académica, me dijo, yo te recomiendo que estudies viola, porque hacen falta violistas en México y vas a tener trabajo. Entonces le hice caso, estuve pues estudiando ahí mis primeros pasos en la orquesta de Tlalpan y hice mi examen para la Olin Yolistli, donde empecé a estudiar mi licenciatura. Y ahí fue, yo creo que el primer shock, porque es como muy, y yo creo que muchos músicos si llegan a escuchar esto, eh, a veces las escuelas en su pérdida de sensibilidad en la parte académica, se va perdiendo ese gusto por hacer las cosas.
y como la forma del perfeccionamiento, de una competencia sin sentido, de inseguridades y también me atrevo a decir envidias, uno va perdiendo la pasión por lo que hace. Entonces yo recuerdo que la exigencia era muy alta porque en la Olinjo Listli muchos de los músicos es la línea rusa, entonces hay una exigencia muy alta. Pero también otra cosa importante es que hay muchos maestros que no tienen realmente el gusto por ser maestros, Mm, sino son maestros pues porque es lo único que les tocó, ¿no? wow. Entonces, gente muy frustrada, gente que yo creo que lastimaban mucho a los jóvenes, ¿no? Que se están formando porque, pues bueno, tanto en México yo creo que hay como también muchas carencias económicas. Entonces la parte social se veía muy marcada en la Olinjolistli y seguramente en otras escuelas, pero no las conozco. Yo no estudié en la Nacional o la Ujú. Superior o el Conservatorio, pero en la Olinjolistli yo me atrevo a decir que era la escuela con un talento en instrumentistas altísimo, con un nivel muy alto. La mayoría de los premios, los concursos que se hacían por instrumentos, pues ganaba la Olinjo Listli. Y me atrevo a decir que de los estados más virtuosos, pues es el estado de Oaxaca. Wow. Entonces, la mayoría de los premios, pues eran chicos de Oaxaca. Que si en el clarinete, que si en la trompeta, que en los violines, el violonchelo, el trombón y no sé cuánto. Y yo admiraba mucho a estos chicos porque con unas carencias fuertes, pero con un tonal, un ímpetu fuertísimo, y muchos de los maestros marcaban esa diferencia, ¿no? Entonces, bueno, en esa formación me di cuenta que después de unos buenos años de estudio, pues ya no disfrutaba lo que hacía. Cada vez que iba a dar un recital estaba más preocupado por no desafinar, por la técnica, que por disfrutar. Y cuando me di cuenta de eso, dije, pues esto ya no es lo mío. Y eso creo que es una crítica sana que hago porque es terrible, ¿no? Que le mate su pasión a las personas. Y bueno, seguramente sucede en más carreras. A mí me tocó en esta parte de la música. Así que me salí de la Olinjo Listli y por ahí, bueno, más bien empecé a estudiar con un maestro particular que también, híjole, queridísimo maestro Boris Dinerstein, otro ruso, que con un amor y una paciencia me dice, tú estás emocionalmente como muy tenso, muy lastimado, y hay que trabajar como muy suave para poder otra vez quitar tanta tensión que hay en ti. Entonces, yo creo que ahí empieza esa parte terapéutica. Wow. ¿Y cómo él sabía, ahora sí que cómo él estaba formado, digamos, porque esto de la musicoterapia tiene tantos años? O sea, él tenía como alguna especie de formación para sentir o era una especie de intuición, de No, esas, una parte de intuición, sí, wow. un hombre muy sensible que le encantaba la pintura, que le encantaba la literatura, obvio, formó pues grandes instrumentistas, te hablo de su hija, su hijo, su cuñado, no, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, el esposo de su hija, Ujú, gente que estaba de principal en Bélgica, de principal en orquestas en Estados Unidos o en Europa, mexicanos que llegaron a estudiar con él y que se colocaron en muy buenos puestos en orquestas del mundo. Entonces tenía un talento como muy especial, por lo que te digo, para la docencia y tenía una sensibilidad para acompañar también ese proceso. mm, Y creo que por ahí a la par se da un poquito antes, de hecho en la Olinjo Listli me toca antes de dejar la escuela, uno de mis mejores amigos se suicida. Y eso marca completamente algo fuertísimo en mi vida. Y con una depresión que caigo, tanto mi hermano como uno de mis mejores amigos me invitan a una ceremonia con pues un maracán. Y en ese momento pues, yo no tenía ni idea qué era eso. Te hablo de mis 21 años posiblemente, 20. Y me cambia la vida. O sea, cuando veo que esta tradición cura cantando, a mí ujú. se me abren los ojos y digo, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces de ahí, bueno, Perdón, Carlos, ¿y me- qué tan no sí, es nada conocida en México, cierto?
Ahora cada vez más. Creo Pero que la parte en ese conocida como entonces no, huicholes. sí, en ese entonces no No, era. no, no. O sea, Te fuiste hablo de hace 20 afortunado de años. tener esa conexión, ¿no? Fíjate que es algo extraño, digo, me atrevo a decirlo, pero este amigo tenía problemas con drogas y bueno, pues llega con el maracame y cuando regresa yo lo veo completamente cambiado. Entonces digo, wow, ¿qué pasó? Mi hermano se anima a ir antes, me cuenta porque pues nos encantaba toda esta literatura de Carlos Castaneda y cosas de Jacobo Grinberg en el chamanismo, de los chamanes de México. Y entonces, wow, nos quedamos fascinados. Un año después yo voy a una ceremonia, me cambia la vida completamente, empiezo a salir y a trabajar esta tristeza que traía y que aparte veo que se iba como solidificando cada vez más también con relación al instrumento que yo tocaba, porque mucho del repertorio de la viola es muy depresivo, es muy melancólico. Entonces, con la especialidad que hice posteriormente en música antigua europea, creo que ahí toco otra parte importante de la música barroca. Tiene un aspecto lindísimo donde tomamos el ánima de la persona con toda la parte de este conocimiento musical, decimos, pues, llevamos a planos más elevados por medio de los humores, ¿no? Entonces, este tipo de tonalidades están completamente estudiadas para llevar precisamente eso, algo más sanguíneo y más movimiento para la persona, o algo mucho más denso, la bilis negra, y irse hacia la melancolía. Y bueno, pues viene un proceso precioso con toda la música antigua, de la cual, pues bueno, el primer maestro Rubén Joelson de la Casa de la Cultura, hicimos un trío, dos violas, un laúd, y después estudió en el CNA una especialidad con Carlos Hinojosa, un músico que ya Ujú. trascendió, pero un músico fantástico, un cantante de la Sorbonne de París, que trae un conocimiento de la mística en la música, y me empiezo a empapar de todo ello. Entonces de repente digo, wow, es que la música tiene un lazo espiritual fuertísimo. Y junto con la parte que estaba sucediendo de los maracanes en la tradición birrárica, mal conocida como huichola, ¿no? Ujú. Que es un nombre más despectivo. Y Perdón, pues empieza como, ellos sí, cuando tú les dices huichol, ¿se sienten ofendidos o no, nos pudieras decir cuál es la pero diferencia o sea, por qué es despectivo llamarles huichol y por qué, ¿no? Digo, si es porque que la sabes. sí, la parte de huichol es un nombre que se le dio pues ya en la parte este, pues de este mesticismo, Okay. de este mestizaje, perdón, ya estando ahí inventando una palabra, iba a decir misticismo, del mestizaje, y realmente, pues como sabemos, siempre al no involucrarse en una cultura y saber realmente cómo es el nombre de la cultura, se les da nombres para identificarlos que no tienen nada que ver con lo que es la raíz de su cultura, ¿no? Wow, qué interesante. Pero no, ellos, la verdad es que la gente los conoce huicholes y ellos, sí, sí, pues, Está cuando bien. tú entras ya más profundo a una cultura, pues realmente aprendes a que tienen una lengua, que su tradición es la birrárica, ¿no? Ujú. Y bueno, es otra cosa. De hecho, me atrevería a decir, hay un libro bellísimo que se llama Voces en el Desierto, que habla sobre los aborígenes en Australia, ¿no? Que yo le diría estos originarios, ¿no? Que no son Sí, nada de aborígenes y hay toda una sensibilidad y un misticismo también muy profundo. sí. Un tema fuerte por acá. Entonces, sí, sí, me imagino. Y que al rato, si quieres, platicamos también de eso, porque hay Ay, toda sí. una parte que se ha perdido muy fuerte con pues la medicina y la música y que tienen estas tradiciones, ¿no? Puede ser como la birrárica o como esta originaria en Australia. Eh, y bueno, pues regresando ahí como al tema histórico de mi formación, decido meterme a estudiar musicoterapia. Encuentro una formación en Ciudad de México, de la cual me da muchas herramientas porque yo no tenía conocimiento en la psicología, pero musicalmente yo quería como más, ¿no?
la musicoterapia humanista en México es una manera más de utilizar la música para poder crear contención emocional, pero no creándola muchas veces tú. Hay como mucho desconocimiento hacia la técnica musical, porque siento que lo estudian más psicólogos o contraparte músicos que no tienen la formación psicológica y a veces está como esta parte desequilibrada. Y yo creo que lleva tiempo cualquiera de los dos lenguajes y me atrevería a decir que el musical requiere más tiempo para tener una habilidad, ¿no? Tanto mecánica como intelectual y sensitiva, ¿no? Entonces, pues bueno, Pero digamos que tú ya tengo, habías, perdón, vivido en experiencia propia esta terapia como tal, la música ya había sido tu terapia, ya la habías sí, vivido, ya habías visto la transformación que causa, no tan solo en sí, sino en otras personas, ¿cierto? completamente. De hecho, hay un momento que dejo la viola porque tocando me doy cuenta, o sea, un día amanezco y digo, wow, se fue la tristeza Wow. y ya no me identifiqué con el instrumento. Y entonces dejé la viola. Me gano una beca por la UNAM para ir a estudiar pedagogía musical a Cuba y ahí me fascina la alegría del pueblo cubano, las percusiones. Entonces me meto a estudiar percusión latina y regreso a México, empiezo a estudiar en una escuela que se llama el CIEM, que es para compositores. Encuentro un gran maestro percusionista ahí, el Popis, que me da como una formación deliciosa de todos los ritmos afro, ¿no? Caribeños y al final la verdad es que pues tampoco digo, aunque me involucré en hacer percusión como experimental y por ahí de repente unas becas y esto me llevó también a colegios como el INUMIC dando clases o cursos, más bien cursos de formación de conócete por medio de las percusiones o el ritmo y era un taller que empecé ya a hacer para que los jóvenes contactaran con sus emociones, pasaron cosas muy bellas. Eh, y de ahí voy a mi primer taller de budismo, y conozco a un chico que me invita a participar en una grabación que se llamaban los terapeutas, ay, ¿cómo era? Los terapeutas del sonido sagrado. Y eran puros doctores que estaban estudiando musicoterapia. Y entonces me enfermo ese día, no fui a la grabación, pero tengo relación ahí con Jaime. Él era pues el dueño de una distribuidora disquera del sello Putumayo. Y entonces me involucro a crear un sello nuevo en México, donde creamos primero Body Sounds y después se convirtió bueno, en ese momento también era Shamanic Quest y termina siendo Kailas Records, que fue un sello discográfico que creé. Y fue increíble porque también no era algo que yo supiera cómo Mm, producir, cómo grabar, y la vida te va llevando a conocer y experimentar. Empiezo a conocer gente ya más involucrada en la parte del didgeridoo, que en México se encuentra una investigación por ahí o Jidaki, ¿no? Que es ujú, bien dicho más bien en Australia, pero en México se ve que acá, de hecho, en la zona maya, también se utilizaba la parte de la flor de lo que era el maguey, se utilizaba también como trompeta flor de árbol, el Incusu Top Check, y empiezo a juntarme con gente que está pues, tocando instrumentos del mundo, que está llevándolo esto más a la parte de la meditación, que si la relajación, que si la sanación, y bueno, empezamos a experimentar y a hacer locuras. Creo que fueron años muy lindos de juntarnos y experimentar porque me atrevo a decir que no había, o sea, previamente ahora te puedo decir que pues hay una influencia muy grande de Estados Unidos desde los años 60 en toda esta parte New Age, de empezar a crear pues que si los cuencos tibetanos, que si el gong, que si la parte de eh, pues el didgeridoo, o bueno, instrumentos del mundo que se empiezan que si la flauta
Lakota y que si la tabla hindú y no sé cuánto, y se empiezan a utilizar para este tipo de música. Pero como un protocolo como tal para acompañar algún desequilibrio, enfermedad o desajuste psicológico, lo que sea, pues no lo conocíamos. Empezamos nosotros a juntarnos y a tener resultados impresionantes. Recuerdo una persona que tocamos en Casalam y la señora sale comentándonos que pues, ella llegó con parálisis facial y que cuando estaba en la meditación sonora le empezó a vibrar el rostro y se espantó. Dice, y de repente dice, miren, puedo mover mi rostro. Wow. Y empezaron a pasar cosas pues fascinantes, ¿no? Donde grabábamos un disco y no sé, se me acercaba gente y me decía, fíjate que traía una depresión fuertísima, escuché este disco y lloré, lloré, lloré y me levanté y veo la vida con otro color y empezaron a pasar cosas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que sí había un impacto fuertísimo. Obvio que la musicoterapia, esto lo viene trabajando después de la Segunda Guerra Mundial ya con una investigación y una formación más seria, pero cada país lo va manejando de diferente manera. Estados Unidos tiene músicos muy preparados que perdón, que se involucran con pues temas de autismo, ¿no? Con problemas ya de desequilibrios químicos o físicos fuertes bueno, en la parte cerebral. Los argentinos que traen una línea muy conductual, o los europeos que también, especialmente los alemanes o ingleses, que han desarrollado técnicas muy interesantes. Y yo creo que eso es lo que nos toca ir investigando para profundizar a los que nos interesa la musicoterapia. Y me atrevo a decir que más, pues híjole, algo más reciente, pues lo que nace como llamado sound healing, toda la parte de la sonoterapia, es un poquito antes de lo que me decías antes de entrar. De repente, qué tanta seriedad hay en lo que se está haciendo. Cualquier persona puede tomar un cuenco, cualquier persona agarra un handpan y le saca una melodía, pero sucede algo, claro, ¿no? Por ende, la música tiene un impacto muy fuerte en nuestra vida como humanos. Por otro lado, creo que también nos toca con esta responsabilidad y con un aumento de conciencia ir profundizando en cómo utilizar un lenguaje tan profundo como es la música, para no caer en algo tan superficial. Y de repente creo que esto también, yo me atrevo a decir que se ha contaminado mucho este aspecto del sound healing, porque de repente ya cualquiera hace sound healing. Yo que vivo en estas tierras hermosas mayas de Quintana Roo, pues es un comercio muy fuerte del turismo y un comercio espiritual muy grande, pero que yo ya lo venía viendo, apenas tengo 3 años viviendo acá, pero en Ciudad de México, donde me desarrollé toda la vida, pues es algo que también se da de una manera muy fuerte. Claro. Entonces, yo os invito mucho a la gente, creo que me he clavado demasiado a estudiar, no dejen de estudiar, no dejen de profundizar. Hay muchas personas que le tienen miedo a ¿para qué me meto a la música? Que si nunca se me dio, es un lenguaje muy complicado, requiere mucho tiempo, claro, como lo mismo en su momento y me comí varias etapas. Les decía, me tocó la parte de estudiar pues todo lo que es el budismo vajrayana, también la parte de lo que es el taoísmo, la parte de la cábala, eh, y cualquier linaje pues requiere tiempo. Y de repente con este comercio se nos vende ya en una sesión, en un curso, hazte terapeuta, hazte no sé cuánto, y creo que el tiempo hace madurar mucho las cosas. Yo sé que hay personas que también ya van trayendo y despertando habilidades que tienen que confiar en ellas y seguirlas desarrollando, porque son tanto habilidades energéticas, pueden ser ya desde una forma, en una sensibilidad espiritual. Hay personas que tienen mayor habilidades en la parte técnica para un instrumento. Hay otros que requieren más esfuerzo, más tiempo, más disciplina.
Y con ello llevo a decir que tenemos que ser pacientes porque con este tema tecnológico que nos han vendido del menor esfuerzo, de la parte de la rapidez, ya queremos todo y de repente con las carencias internas que la gente va reflejando en su forma también de ya te voy a vender el super taller y te vale $500, ¿no? Qué sé yo, en esa parte se van desvirtuando mucho las cosas. Y por el otro lado está esta parte de la hippies, de que, ¿por qué cobras? Esto no, esto tiene que ser gratis y no sé cuánto. Y creo que también tenemos que tener un equilibrio en todo, ni muy, muy, ni tan, tan. Es una manera siempre de, ante todo, ser honestos con nosotros mismos. El trabajo personal interno, eso es lo que nos va llevando a que, pues esto se vea, ¿no? O sea, la coherencia en nuestras vidas, qué tan real es esto que promulgo, hablo y lo llevo a mi vida, ¿no? Mm. Yo creo que por sí solo lo estamos viendo con tantos ahora estos rollos de tantos youtubers y que se les van quemando, ¿no? La creatividad y los cables por la exigencia social, por la parte de la avaricia, por muchas cuestiones que también se vuelven moda y se va desvirtuando lo real de disfruta lo que haces, ¿no? En este momento es así, si lo sientes, compártelo, pero siempre con un equilibrio de no perder ese piso, ¿no? No perder ese piso y pues, ¿qué más te puedo decir, Perla? No, pues Fue una entrada muy larga. no, 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 perfecta. Sí, pues fíjate esta parte de la desprofesionalización de las cosas, sobre todo en este mundo holístico, ¿no? En este mundo, como le decíamos, de terapias alternativas que les llaman, que cuánto tú lo viviste con, bueno, con los huicholes, que no se les deberían de llamar huicholes, pero bueno, ellos los traen desde una tradición, ¿no? Lo pasan a a sus hijos y es algo que vive en la comunidad. ¿Y qué tanto nosotros perdimos, no? ¿Qué tanto Australia ha perdido por otros temas que no es este punto entrar en temas políticos, pero que hemos perdido esa conexión con nosotros mismos, con nuestras raíces? Y como dices, ahorita hay, es como es un cuchillo de 2 filos, ¿no? La parte de allá afuera. Hay mucha información en las redes, ahorita puedes acceder a muchas Claro. personas, a muchas cosas, no tenemos esta oportunidad de conectar nosotros ahorita y dejarlo allá arriba con acceso a quien quiera. Sin embargo, o sea, arriba en la nube me refiero porque es el término, que utilizan los técnicos. Sin embargo, ¿qué tanto se ha también un poco, no? Y voy a utilizar una palabra, prostituido esta parte, como dices, ¿no? Ya eres maestro de yoga en un fin de semana, ya eres musicoterapeuta en una semana, o sea, y las personas que me preguntan, bueno, ¿cómo sabes cuando la persona es auténtica? Y creo que esto también tiene mucho que ver con tu intuición, ¿no? Cuando tú llegas con la gente, te das cuenta desde cómo hablan, desde cómo se dirigen contigo, más allá de de esta comercialización que existe, ¿no? Allá afuera y que si tiene tantos followers o no, o que si la gente, este, o que se hace videos en TikTok y, entonces sí, como mi pregunta más bien hacia ti sería, después de toda esta reflexión, este mundo profesional, yo así lo viví al menos, el mundo profesional lo tenía de un lado y el mundo espiritual del otro. Y el mundo profesional, en tu caso, creo que estuvo muy pegado, aunque tal vez, como me decías, no tanto, eh, pero a lo mejor en la parte artística, ¿crees que es más fácil para una persona que es artista, o más bien desarrollado en la parte artística, irse a la parte espiritual, a una persona que está con números, por ejemplo, ¿no? Un financiero y que tiene una desconexión totalmente del mundo espiritual. ¿Qué tanto ves estos 2 mundos profesional y espiritual peleados? ¿Algún momento se van a encontrar? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo creo que la tarea de nosotros como humanidad es
unificar estas dos partes, porque está reflejado interiormente en nosotros en los hemisferios cerebrales. Entonces ya sabemos que la parte derecha, todo este desarrollo sensible que va más también hacia la parte intuitiva y artística, me atrevo a decir que no necesariamente es espiritual. Ok, Hay muchos músicos que no son nada espirituales, que no están conectados consigo mismos, porque otra vez sería definir qué es espiritual, ¿no? claro. Pero por el otro lado, en el hemisferio izquierdo, toda la parte del lenguaje, la parte lógica y la parte ahora que vemos mucho con la ciencia y esta explicación o el lenguaje matemático, también podemos encontrar gente muy espiritual. De hecho, yo tuve compañeros en la Olinjo Listli que estudiaban física o matemáticas y eran grandes instrumentistas. Entonces, pues yo veía un trabajo intelectual de los dos hemisferios muy desarrollado, muy alto. Pero más allá, creo, de esta parte de los hemisferios cerebrales, pues nos toca reconectar con nuestra esencia y creo que eso ya es un tema también muy personal en un mundo que ha tratado como de distanciar estas dos, pues, es que tiene mucho tiempo, Perla, la parte donde la religión se separó de la ciencia y donde la parte del arte, pues de la parte, qué sé yo, social, ¿no? Ahora todo, si lo vemos históricamente, pues tiene como temas muy interesantes para irlo viendo y desmenuzando. Pero me atrevo a decir que en este momento todo está unido por lo que es el comercio, la parte del marketing. Entonces es muy complicado porque la espiritualidad pues también ya es un marketing y la ciencia se está volviendo una religión, ¿no? Una nueva religión. La gente se vuelve completamente intolerante y fanática, dogmática, y de repente pues tendríamos que definir otra vez qué es ciencia, ¿no? En Claro. la actualidad, porque está completamente, me atrevo a decirlo, financiada y manipulada pues, por intereses, ¿no? Y, y la parte religiosa, que era la que llevaba a la parte espiritual, pues ha caído en una poca credibilidad y una forma también tan poco sostenible, no sé si es la palabra, que mucha gente se ha retirado. Entonces, ¿Y no crees que se ha retirado por esa falta de autenticidad? Porque el ser humano, o sea, sí pueden pasar, creo que muchos años, ¿no? En que te, te la comas, ¿no? Como decimos en México, pero llega un momento en el que dices, ya no me como esto. yo ¿Crees que creo va por ahí? que, yo creo que esta situación que hemos vivido a lo largo de estos casi 4 años ha empezado a generar un ruido interior. Veo mucha gente que trae un cuestionamiento más allá de lo tradicional o clásico que te enseñan, estudia una carrera, ten un buen trabajo, cásate, ¿no? Ten un buen coche, casa un perro y muérete, ¿no? Creo que empieza a cambiar más un cuestionamiento de qué es la vida, de para dónde voy, qué es lo que quiero. Y, y bueno, o sea, todavía hay un gran porcentaje que sigue una línea muy cómoda, ¿no? Para generar una cierta estabilidad económica. Y eso me atrevo a decirlo, que muchos amigos de la escuela, aunque tengan una estabilidad económica internamente, se sienten insatisfechos. Y eso ha sido lindo porque, bueno, mi preparación me ha llevado no nada más a la música como una elección consciente, sino también estudiar la parte de lo que te decía musicoterapia, pero bueno, profundizar en la parte de la psicología, profundizar en líneas de corrientes ancestrales en la espiritualidad y varias cosas que van complementando muchas cosas que hemos perdido de todo lo que somos como tal, una mente, una emoción, un cuerpo, energía, espíritu. Y para muchos, pues el espíritu o el alma no existe, ¿no? Sin Mm, embargo, para mí es lo más natural, simplemente cualquier tradición te va a llevar
en lo que le llamo las técnicas, la tecnología espiritual desarrollada, es para que tú reconectes con esa esencia de lo que realmente somos. Y, y entonces, pues ahí es donde yo empiezo a ver a la gente realmente espiritual, cuando se manifiesta desde su esencia, de esa pues forma auténtica de ser, ¿no? No necesariamente en una religión, en un país, ¿no? En alguna tradición, puede ser lo que sea. He encontrado gente muy espiritual, campesina, que he tenido pláticas súper profundas. He tenido pláticas muy profundas con artistas, con masones políticos, y no puedo poner el sello de todos los masones son malos, o todos los católicos, o todos los que están en un partido político. Esa es nuestra gran forma de separar cuando también nosotros solidificamos la experiencia en un punto y también caemos en ese fanatismo, en esta dogmatización. La mayoría de las tradiciones que yo he aprendido, como puede ser el taoísmo, la cábala o el budismo tántrico, pues la vida es un flujo y no lo tenemos que detener. Que realmente por miedo en esta realidad se nos enseña a solidificar la vida, la experiencia, porque nos da terror experimentar este flujo infinito, ¿no? Y vamos pues generando un mundo más duro, más limitado, seccionado, y eso a la larga va generando mucha frustración, que es lo que yo veo. Sí, ¿Por qué? Porque no cumples estándares, porque no encajas en un estereotipo, porque no logras alcanzar ciertas metas que te venden de cómo es el confort y la vida que deberías de llevar. Y dices, por más que me esfuerzo y estudio y hago y tengo, ¿y por qué no lo logro? ¿No? claro. ¿Y por qué yo sí? Y estas comparaciones. Y entonces es un desequilibrio total porque están yendo hacia afuera las personas. Y para poder empezar a conectar con este mundo espiritual es ir hacia adentro y reconocer lo que realmente somos y darnos cuenta que la misma, híjole, comprobación, me atrevo a decirlo, de la física cuántica, donde pues un 97%, 96% de la realidad sigue siendo energía y el 4% es materia, pues entonces hablamos de que todo nace desde un mundo energético y espiritual. Y esas son cosas que desde el hermetismo, desde toda la parte, ya sea la magia egipcia, caldea, o todo lo que es ya una mística dentro de la cábala o del taoísmo, pues es la materia prima, ¿no? Con la que trabajamos, y pues ahí está el ajo de las cosas. Carlos, me comentabas que das talleres o estuviste dando talleres. ¿Cómo sigues haciendo ahorita el acompañamiento con las personas? ¿A través de talleres? ¿Son terapias personalizadas? ¿Cómo funciona acercarnos hacia ti? Mira, yo lo que llevo años dando talleres, pero mucho de la especialización también va siendo cada vez más reducido esta parte. Yo creo que la parte del comercio espiritual, me atrevo a decir que está bien, es bueno, porque está acercando a las personas a algo diferente, a ver que hay necesidades también reales que no estaban dentro de nuestra parte más inmediata. Pero creo que de ahí le corresponde a cada uno lo que tú decías, ir resonando con las personas donde tú quieres profundizar. Y yo me doy cuenta que esto cada vez se va haciendo menor, la manera de cómo las personas, digo, en mi caso, que una de mis pasiones se volvieron los cuencos tibetanos y no quedarme en lo que los maestros repiten, o sea, te enseñan y tú repites, porque veo mucho eso en todos lados. Y entonces se toma, no, es que tal maestro, como lo dijo, pues esta es la verdad, bueno, pero ¿y tú qué has desarrollado? Ah, Entonces yo soy mucho de eso, de destruir para poder, a ver, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Por qué dice esto? De cuestionar, de rehacer y de enseñar desde realmente la experiencia personal. Y entonces, bueno, he ido desarrollando en el caso de los cuencos tibetanos líneas distintas. La primera fue una investigación que hice a base de
¿Por qué cuencos tibetanos? Que los conoce también mucho la gente. O sea, como practicante de budismo, no se utilizan cuencos en la práctica. Entonces, lo que hay que ver, hay otro tipo de elementos, de tecnología, ¿no? De instrumentos que se utilizan en la práctica, pero los cuencos están en el altar. Entonces, eso me lleva a cuestionar, a ver, ¿por qué dentro del altar hay una tanca, una imagen donde Sakyamuni Buda tiene un cuenco en sus manos? ¿Qué significa? Entonces, ir investigando textos, preguntando a maestros y llegar a la conclusión que realmente el cuenco dentro de la parte del budismo nos habla del principio de la creación. El principio de esta creación es una vasija que contiene la parte de lo que va a ser el espacio-tiempo y su materia prima pues es la vibración, el sonido, las frecuencias, las ondas. Entonces hablamos de este principio femenino que es activado siempre por la conciencia masculina. No hay conciencia sin energía, no hay energía sin conciencia y nosotros potencializamos esto por medio del cuenco. Así que la Wow. primera desarrollo de los cuencos que voy generando es a base de un pensamiento y práctica tibetana. Sensibilízate a conocer el sonido, practica con tu cuenco y después ya puedes salir a compartirlo, pero primero, este, conecta con el sonido, conecta, practica, sensibilízate. Después, la formación 2 lo hice también todavía muy a la parte del chamanismo, que era la religión antigua que existía en Tíbet, que es el Bon tibetano, y es una parte mucho más chamánica, entonces trabajar con elementos, cómo recuperar energía, cómo hacer sanaciones a distancia. Y pues bueno, es un mundo precioso, ¿no? De trabajo, pero haciéndolo aquí con el sonido. Un poco también involucrándome con esto que te decía de la parte de los virránicas. La palabra, ¿no? Crea, la palabra cura, construye, también destruye, y por eso tenemos una responsabilidad muy grande con la palabra de comunicar y transformar. Eh, y de hecho por ahí, ¿no? Comentaban que cuando la palabra se limita, pues, nace la poesía, y cuando la poesía se limita, nace la música. Y cuando la música se limita, pues regresamos al principio de todo, que es el vacío, el silencio. Entonces ahí tenemos un principio muy bello de entendernos a nosotros mismos, por qué meditamos, ¿Y ¿no? cuánta gente Para no, reconocer perdón, cuánta gente no esa puede estar en esencia vacía, silencio, ¿no? Le cuesta mucho, claro. le da pavor, le causa ansiedad, ¿no? Y cómo desde estas prácticas tan sutiles puedes empezar a conocerte. ¿Por qué la ansiedad al silencio? ¿Por qué la ansiedad, no? O por qué hay algo ahí Sí. que necesita o que requiere, ¿no? Ser visto, salir o como la palabra, ¿no? A ti te funcione. Yo creo que es algo que también venimos aprendiendo, que tienes que moverte, que estar todo el tiempo haciendo cosas para ser una persona funcional, pero yo creo que también el pensamiento oriental nace desde otro principio, que es muy rico y tenemos que recuperar. Pero fíjate que no nada más es en Oriente, no es la parte del Zen y la parte del Vipassana en la India, o, eh, perdón, en la India, en todo lo Mm, que sería, sí, ¿cómo se llama? De Indonesia, ¿no? Indonesia. eh, o la meditación que sea, en la India o lo que sea. En México tenemos también principios bien fuertes con toda la parte que se empieza a despertar de la toltequidad, de principios tanto de movimientos energéticos como meditativos. Y bueno, nuestra cultura existe, ¿no? Los Entonces pases yo creo que la mágicos, ¿no? mayoría, Los pases mágicos de pues Carlos Castañeda, que yo no sé, realmente no he visto tanta difusión al respecto de ellos. en seguridad, fíjate que es una parte, a mi sentir, ya más moderna, Ah, sí, y okey. una creación un poco más moderna. Y ahorita se están tratando de vasijas, de códices, tratar de ver posturas y formas que tienen que ver con esa gimnasia energética. Pero a lo que voy es que la mayoría de las tradiciones madre antiguas que crearon su lenguaje, su cosmovisión, su forma de vivir conscientes,
en todos los sentidos, hablando desde un calendario, midiendo el tiempo para, ¿no?, vivir ordenadamente, para sembrar y tener tiempo para después estudiar y cultivar el espíritu y la mente. Entonces, ese tipo de cosas que actualmente siento que ciertas culturas fueron haciendo menos, ¿no? Esas culturas indígenas, estas culturas, eh, eso creo que es lo que tenemos también aprendido y tenemos que irnos descontaminando porque tenemos un valor inmenso en culturas madre que nos heredaron un arte de vivir conscientes. Y ahí es donde yo me he clavado en investigar ese tipo de cosas, tanto en mi tradición, yo nací en México, pues también creo que me corresponde encontrar este potencial que existe, porque primero lo encontré en Oriente, pero bueno, también lo hay en México, voy encontrando las similitudes que hay y pues bueno, por ahí creo que va. Sí. Pues desde, digo, el calendario, ¿no? Que ahorita el calendario gregoriano realmente fue impuesto, pero en realidad nosotros como cultura, hablando, ¿no? Eh, nos regía otro calendario, ¿no? Y la importancia de ir en esa conexión con la tierra, con las lunas, ¿no? Exacto. Y cómo Sí, desde sí, algo sí, tan sencillo, desde seguir otro tipo de calendario, rompe nuestro fluir, ¿no? Que estábamos hablando, nuestra propia conexión. Entonces, pues sí, completamente. como decir, es entrarle un poco a estudiarnos desde dónde venimos, ¿no? Qué nos funciona, qué ritmos deberíamos de estar, ¿no? Por ahí, por tu cuerpo tiene un ritmo, ¿no? Y es como, Carlos, algún ejercicio práctico para la gente que dice, ok, sí, eh, me interesaría sanar o empezar a ver, ¿no? Ahora sí como a entrarle un poquito a mis emociones y ver qué hay ahí a través de la música, ¿tú qué le recomendarías por dónde empezar? Ok. ¿Algún ejercicio Te, práctico? con- Te contesto un poquito después esa pregunta. Okey, Te termino nada más rápido de explicar perdón. para llegar a ello. Sí. No, está muy bien, está muy bien. De hecho, el tercer taller que formé, también a base de los cuencos, se relaciona más con la tradición de la cábala, que es la mística hebrea. Y es algo fascinante porque nos metemos con el árbol de la vida, que es la representación del árbol de nuestra alma, la creación de nuestra alma. Entender cómo está conformada la realidad y cómo estamos conformados nosotros y psicológicamente cómo podemos nosotros estructurarnos. Y esto ya lo conformamos con 10 cuencos en una posición donde vamos trabajando cada céfira, que sería un estado de la conciencia, y dónde está la persona, dónde solidificó lo que te decía hace rato, su percepción de la realidad y qué Oh, desequilibrios existen en las diferentes dimensiones. Y entonces voy profundizando cada vez más. De hecho, este taller lo voy a dar mañana sábado, pero esto inicia dando talleres privados, ¿no? Dando talleres donde se abre a público. Hace rato una persona me escribió y me dijo que se iba a inscribir y cuando le mando el temario me dice, ay, creo que esto es demasiado profundo y no sé tanto para entrarle al taller. Y le dije, yo creo que puedes empezar, ¿no? Por aquí y no te espantes por pensar que, ay, esto está demasiado elevado. Eh, Ahora sí que desde donde estemos nos va a servir y lo podemos aplicar. Y todavía más profundo, pues el nivel 4 es una mezcla del taoísmo con la medicina tradicional china y la música para los terapeutas, los sonoterapeutas, los musicoterapeutas, cómo entender a utilizar los 12 sonidos aplicados ya en órganos y entrañas para tratamientos, ahora sí, tanto psicológicos como de enfermedades. Y bueno, viene una profundidad tremenda en esa parte. Entonces, soy instructor de Qigong, que es una parte importante también ahí de todo lo que es la práctica físico-energética, y soy pues, terapeuta, pues doy psicoterapia emocional. Y entonces contesto esta parte, creo que hay tres principios importantes que no debemos de descuidar y que yo propongo que hagamos. Es la parte de lo que es la terapia, la meditación y el Qigong. Ahora, hay personas que practican tai chi, artes marciales, yoga, tensegridad o otras técnicas. Está muy bien, esa es tu parte energética. No descuidemos esa parte. Yo siempre les digo, así como diario te bañas, te limpias,
así como diario cuidas tu cuerpo y lo alimentas, pues también hay que limpiar nuestra energía, alimentar nuestra alma. Y para eso está este tipo de prácticas, ¿no? Trabajar las emociones en la psicoterapia, la mente en todo lo que es la meditación y nuestra parte energética en la parte de las diferentes líneas que hay de prácticas. Y pues bueno, me atrevería, si quieres, a que hagamos una práctica para que las personas puedan, pues hacerlo en sus casas, empezarse a acercar realmente a dos principios que se manejan en el Qigong y que es algo muy importante. Se le llama el Shen, que sería nuestra esencia. Bueno, lo voy a resumir en eso, hasta nuestra conciencia, nuestro espíritu, pero realmente es algo muy profundo, porque el Shen es la manera de cómo el pensamiento divino se va solidificando y convirtiendo en diferentes manifestaciones. Tenemos el Shen en nuestros órganos internos, tenemos nuestra parte del sentimentalismo, se dice el corazón piensa y la mente también piensa. No es lo mismo las ondas que emitimos en la parte intelectual que la parte del sentir emocional. Y a nivel espiritual, pues también estamos conformados de una manera y también como humanos, pues también estamos conformados por medio de esencia, sangre, nuestra parte del Shen, espíritu, nuestros fluidos, pues bueno, son como cosas en ese sentido muy bellas. Y prácticamente, pues ahora que investigadores de muchas universidades han sacado investigaciones sobre la coherencia del corazón y su comunicación con el cerebro y la mente, pues bueno, ahora les comparto que hace 1500 años o 3000 años ya se hacía esto en diferentes tradiciones. Una de ellas es el taoísmo, donde el corazón es el emperador, es la residencia de nuestro espíritu, del Shen. Entonces nosotros meditamos con el sonido Shin, que es corazón. Y eso, de hecho, así yo lo enseñaba, el cuenco es el corazón. O sea, nuestro primer cuenco es el corazón. Y digamos que el corazón es la residencia del Shen, en equilibrio entre el yin y el yang, que eso es lo que es el ideograma de Shin, ¿no? Es un cuenco que recibe al espíritu en equilibrio entre el yin y el yang. Para los japoneses es kokoro, y bueno, para nosotros, como músicos o sonoterapeutas, es el cuenco. Y lo vamos a unir con la parte de la mente, que sería Ji, esta claridad, esta concentración que necesitamos. Y lo que tenemos que aprender a hacer es generar una coherencia entre lo que pienso y siento, para que nuestra palabra sea creadora, sea pura, y entonces generemos una coherencia entre lo que pienso, siento, digo y actúo. Y así van a empezar a reconocer a esas personas que van a sumar en su vida, que cualquier persona aporta, honestamente. Por más neurótica que esté, siempre aprendemos de todos, tenemos que estar abiertos, pero creo que lo importante es cuando una persona ha desarrollado su ser interior y tiene sabiduría, pues abrámonos a recibir esa gracia, ¿no? Esa, esa parte del Shen que está permeando esa sabiduría. Y para aquellas personas que no sepan de esta congruencia, ¿no? Porque, y te lo digo porque a mí me pasó, yo antes de entrarle a esto, me sentía desconectada, sentía que mi cabeza iba por un lado y mi corazón por otro, y pero no entendía. Yo inclusive pensé que, ¿no? Tenía como alguna enfermedad mental o algo así, pero había algo en mí que me decía que no estaban, ¿no? Pero, pues, claro, nunca había tenido esta plática con alguien de decir, ¿no? Tu congruencia, o que inclusive el corazón pensar que tiene neuronas, porque, ¿no? En realidad las tiene, está comprobado. Claro, tiene Eh, sinapsis. Uh-huh. ahora sí, cómo autodiagnosticarte, por decirlo, o cómo empezar a saber esta parte de decir: "Okey, lo único que requiero es estar en congruencia conmigo". ¿Es fácil? O sea, es como que requieres decir: "Okey, necesito reconectarme otra vez". Yo no podría decir si es fácil o difícil porque todos somos muy diferentes, Bueno, es cierto. pero sí te podría decir que es la chamba de todos los días. Y eso es
lo que nosotros tenemos que trabajar diario para convertirnos en lo que en el antiguo México se llama un merecedor, ¿no? Y realmente eso le toca a cada quien. Ahora sí que recibimos lo que merecemos, entonces cada quien va a trabajar tan profundamente como requiera y va a recibir ese fruto. Entonces, lo primero es, yo te diría que en el mundo espiritual no tenemos que generar ningún juicio ante nadie ni ante nosotros. Y eso habla de una humildad que es lo más duro, porque siempre somos los más duros con nosotros mismos y Sí, generamos juicio y no tenemos que hacer eso. Entonces tenemos que pues, ponernos a chambear con lo que nos duele, con lo que nos lastima, no evadirlo. Para eso, si no lo tengo, entonces buscar las herramientas y las personas que me puedan acompañar y compartir eso. Cuando las tenga, las practico. Cuando las integre, me voy a dar cuenta que eso lo puedo recordar, pero ya no duele, ya no lastima. Entonces está integrado. Eso es algo importante porque ahora con tanta toma de ayahuasca o plantas de poder, con tantas sí, técnicas, lo que está faltando es integración. Y entonces es muy interesante porque en el árbol de la vida hay una esfera de conciencia que decimos que es Jochma. Y es una esfera donde nosotros tocamos aspectos místicos, donde muchos videntes conectan, donde mucha gente con su parte profética conecta, pero si no existe un equilibrio, como les decía al principio, entre Binah y Jochma, que sería el hemisferio derecho y izquierdo, entonces no nace Dat, que sería nuestro conocimiento, esa certeza, esa integración. Entonces estamos desequilibrados y muchas personas, claro que pues van a parecer loquitos, muchas personas que entran a terapia, pues lo primero es que parece que están más neuróticas porque lo que están limpiando es la neurosis, pero tienen que ser pacientes y amorosos consigo mismos, con sus procesos. Honestos, también muy honestos, porque claro. hay muchas personas que de repente ya se creen maestros y pues el que se dice maestro, pues no es maestro, ¿no? Porque es como el Tao, que no puede ser nombrado. Entonces hay que ser humildes, hay que compartir lo que sabemos eh, y lo que no sabemos, pues también seguir aprendiendo, estar abiertos y no terminamos, yo creo que de aprender en esta realidad tan bella y tan Sí. grande, ¿no? Carlos, ¿algún libro que te haya marcado a ti o que hayas dicho, eh, este libro me abrió las puertas, me abrió otra visión, me abrió conciencia, ¿no? ¿Cuál sería? Uno o dos, los que quieras, el más. Ahorita se me vino a la mente sobre el amor y la soledad de Krishnamurti. Fíjate que me comentabas al principio de la frase. ¿Cómo Ujú. es la frase, ¿No es, Perla? no es gripa? No es gripa. Y me voy a meter un poquito antes a esa parte porque creo que cuando te pregunté qué significado hay, como esta parte no es para tanto. Sí. Cuando te das cuenta, ¿no? En la vida Mm, que no era para tanto, creo que ese es un parteaguas en mi mundo físico, emocional, mental y espiritual, porque yo estaba clavadísimo en una relación, ya no recuerdo, 5 o 6 años de noviazgo, y era una manera de aceptación, de buscar el amor, en ese caso, en esta novia, que cuando leí este libro y cuando me aventé unos buenos años de terapia, me di cuenta que lo que faltaba en mí era más bien yo aprender a amarme a mí. wow. Y entonces, pues le agradezco a esa pareja porque no continuamos, pero creo que eso me tenía que enseñar en la vida, que era aprender a amarme a mí mismo. Y creo que ese libro acompañó también mucho parte de ese proceso para entender qué no es el amor, porque realmente no es un sentimiento que hemos prostituido y que le damos hasta un día, no es sexualidad, no es todo lo que le hemos puesto, sino hablamos de un nivel de conciencia muy alto. Y en esa coherencia otra vez que hablamos, pues es donde empezamos a transformarnos y a transformar la realidad. Y ahí vino cambios muy importantes, reales en mi vida. Carlos, ¿algún mensaje que quieras dejarle a la audiencia?
¿Algo más que quisieras compartir con nosotros? Práctica. Creo que esto es lo que transformó mi vida. Práctica, práctica, práctica. Como decía uno de mis maestros, que tu práctica sepa como miel en tus labios. Si no la disfrutas, es que no es tu práctica. Entonces, Y que su alma que esto siga aplica para buscando. todo, ¿no? La práctica. Sí, 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 sí. Creo que esa forma de disciplina, de construir, yo, mira, como músico lo viví, ¿no? Como comencé ya grande con la viola, estoy hablando de 19 años y tuve que en 3 años lograr un nivel que ya tenía gente de veintitantos años, ¿no? Mm. Entonces era diario, diario, eran 8 horas de estudio, 8 horas de estudio. Yo llegaba a la escuela antes de que todo el mundo llegara y me ponía a estudiar escalas. Me metía a clases, salía, comía, regresaba al estudio y empezaba, ¿no? A hacer, ¿cómo se llama? Calentamiento y a ver lo que me dejaban, porque la exigencia con la parte rusa de la, pues bueno, los maestros rusos era muy alta. Entonces, tienes que entregar de memoria una sonata, 3 estudios y una pieza que estamos viendo, algún concierto. Entonces, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle. Y eso creo que se hizo algo para mí más sencillo cuando tenía que formar una disciplina en una práctica. Guru Yoga, ¿no? Vamos a generar una relación con un Buda. Entonces, a ver, 90 días mínimo sin romper ¿cómo se llama? Esta constancia. Pues yo no hacía 90 días, hacía un año de práctica, sin Mm. soltarla, ¿no? Los budistas te dicen, si lo dejas de hacer un día, comienzas de nuevo. Pues así tiene que ser la vida, ¿no? Con una forma de talacha, de trabajo constante, y va a llegar la maestría. Entonces, eso les digo, sean pacientes, práctica, 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 y eso va a transformar sus vidas. Carlos, pues muchísimas gracias por este espacio. Creo que si a ti te queda bien, todavía hay como muchísimo por qué hablar y me encantaría que no habláramos eh, de tanto en otra entrevista. Cosas muy interesantes como la cábala. No sé Claro. cuánto tiempo la estudiaste, pero creo que también es una de las que está un poco, o hay gente que realmente la aprende, o están, ¿no? Este fanatismo, estos pocos cursos de que en una semana ya te vuelves cabalista y una desinformación impresionante. No sé por qué específicamente de este método, de esta técnica, hay tanta desinformación al respecto o tanto engaño, podría decirlo así. No sé cómo lo ves tú. Pues sí, con mucho gusto. Mira, la mayoría de las cosas tengo 48 años No se te ven, ¿eh? Pero y, para nada. Cuando me dijiste y en 21 años, yo te esta, veía como 35 años, 37. Estaba como queriéndote calcular. gracias al Qigong Guau, con ¿ya las, ves? las pomas energéticas, pero lo bonito con esto es que, pues bueno, hablo de pues 2 décadas de práctica, ¿no? Y lo que falta, porque mis maestros, pues obvio, son personas que llevan 40, 50 años de Claro, práctica. Entonces, continuar, ¿no? Con lo que estamos en esa parte y con mucho gusto lo hacemos. Podemos planear para hablar sobre Cábala y otro día podemos ver sobre taoísmo sí. para que vayan, ¿no? La gente también entendiendo un poco más sobre esto y van a ver muchas cosas que van saliendo. De repente está muy de moda mindfulness, ¿no? Entonces yo digo, híjole, déjense de jaladas y realmente, porque ese es como el comercio, sí, qué padre, los estudios ahora y podemos ver y dentro de hecho de los músicos, creo que de los cerebros más interesantes, pues siempre es el cerebro de un músico que escuchas música y te empiezan a conectar muchas cosas en el cerebro, pero estudias un instrumento y empiezan a conectar más cosas y de repente compones música y la interpretas y empieza una fiesta en el cerebro. Entonces eso les llama mucho la atención a la neurociencia, pero
las tradiciones antiguas tienen esa tecnología, prueba y error por miles de años. No hablo por décadas, no son técnicas nuevas Sí, de marketing que te voy a vender y vas a volar y te vas a sentir bien y feliz todo el tiempo. No, no es cierto, porque el humano es todo el tiempo un desequilibrio constante por lo frágil que somos de nuestros humores, de nuestra constitución energética y química, el clima, lo que comes, las noticias, las relaciones, todo nos afecta. Entonces, esto es parte del juego y tener herramientas para podernos relacionar con ello, pues es lo que nos va a dar pasarla mejor en este juego y aprender a gozarlo, a disfrutarlo. Y si me permites, algo diferente de por qué les digo práctica, 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 porque no me gusta quedarme en el wiri wiri, el bla, 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 sí. sino vamos a hacer práctica. Y si quieres, cerramos 5 minutos si tienes, meditamos con sonido. Claro, por supuesto. No, yo encantada. Perfecto. Pues entonces algo importante es que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo sentarnos. Y Sí, lo único que yo te yo soy podría, súper mal para la postura, es la primera que me regaña. no te preocupes, lo importante es la columna vertebral, Ok. porque pasa un canal de energía que nos va a conectar con la verticalidad. Casi siempre nosotros en este espacio temporal estamos en una forma horizontal y lo que necesitamos es conectar el cielo con la tierra. Y en este sentido lo da lo que va a ser el canal central o el canal de Shushuma y de Ipingala. Entonces, lo principal es no generar tensión en el cuerpo, no generen rigidez. Es generar un cuerpo relajado, pero con la espalda recta. Y muchas veces metemos ligeramente el mentón para que se alinee la corona hacia el cielo. Sus manos no importa ahorita, no tienen que hacer mudras, posturas de manos, simplemente las pueden descansar sobre sus rodillas. Y yo les recomiendo que lo hagan ahorita las palmas hacia el cielo para que pierdan esta parte sensitiva de no estar tocando algo y se distraigan. Quitamos pues forma de estar sintiendo con nuestras manos y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar nuestra boca y vamos a pegar nuestra lengua atrás de los dientes en el paladar. Simplemente pegamos la lengua al paladar. Esto también ayuda a que se conecten dos canales de energía, Du-Mai y Ren-Mai. Y lo primero que te voy a pedir es que tomes conciencia de tu respiración. Al tomar conciencia de tu respiración, ya modificaste la experiencia de tu respiración. Observa cómo es, de dónde proviene, qué partes de tu cuerpo trabajan, se involucran. Y ve ampliando ese observador, qué partes de tu cuerpo hay tensión, y al exhalar voy a visualizar humo gris o negro sacando toda la tensión del cuerpo. Exhalo los pensamientos que están en mi mente, exhalo las emociones, inhalo energía limpia y exhalo la tensión y mantengo la conciencia en mi respiración. Y estos son ejercicios preliminares para empezar a entender cómo funciona nuestra mente. Así que lleva toda tu atención al centro de la cabeza. Ahí vamos a conectar con una estructura energética que se llama Shenmen, Tianmen, perdón, el portal celestial. Y vamos a conectar con nuestro Shen,
Lo primero que vamos a hacer por medio del sonido es repetir Shen, Ji, y vamos a eliminar todos los pensamientos, dejando que fluyan, decimos, como nubes en el cielo. A veces hay nubes, a veces no hay. El sonido va a ser como el viento y vamos a despejar la mente. Comenzamos. Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Ji, Shen, Shen, continuamos haciendo la repetición del sonido, pero ahora murmurado, conectando ahora con la cualidad de la luz en el centro de la cabeza. Y vamos más profundo, con la voz del alma, con la voz interior, en silencio, seguimos repitiendo con la mente Shenji en el centro de la cabeza. Boca cerrada, lengua pegada al paladar. Conciencia en tu respiración. Toda tu atención está en el centro de la cabeza, en el portal celestial. Y yo te recomiendo, si hay demasiado ruido interno, si hay demasiado diálogo interno, continúa haciendo esto el tiempo que necesites. Vas a irlo practicando, cultivando el tiempo necesario para ir tranquilizando tu mente, manteniendo la conciencia en la vibración, en la luz, reconociendo este estado de conciencia. Vamos a llevar nuestra atención descendiendo del centro de la cabeza como un rayo de luz hacia el centro del pecho. Conectamos
con este centro que se llama Shanshong, centro de la sinceridad, que nos va a llevar a conectar con nuestro corazón. Y empezamos a emitir el sonido X y latina N. Shin, 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 shin. Continúa repitiendo el sonido y ve transformando, transmutando cualquier emoción con el sonido shin, 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 shin. Continuamos emitiendo el sonido en silencio. Y soltamos la repetición del sonido. Vamos a despertar o dejarnos más bien sentir, reconocer, es la palabra, reconocer cómo despierta la virtud del corazón, que va a ser la serena alegría de vivir. Vamos a visualizar un hilo de luz dorada que conecta corazón, mente, mente, corazón. Y vamos a permanecer con esta coherencia entre nuestro corazón y nuestro cerebro, entre nuestro corazón y nuestra mente. Recuerda practicarlo el tiempo que sea necesario para ti. Ahorita para no extendernos más, vamos a dejarlo aquí. Respiramos profundo. Llevamos nuestras palmas al centro del pecho. Como rezo abrimos los ojos y hacemos una ligera reverencia con respeto y agradecimiento. Muchísimas gracias. Y listo. Muchísimas gracias, Carlos, sobre todo por este ejercicio tan profundo. Muy Pues bonito. un gustazo, Perla. Te agradezco mucho el espacio, el tiempo y pues bueno, ahí me encuentran en mis redes sociales como Carlos Colado, El Camino del Corazón y pues ahí estamos para servirles. Voy a poner todo en la descripción del video, pero también la música, supongo que podemos accederla en alguna plataforma o... Sí, está en Spotify, Ok, algunos de los discos, entonces te comparto ahí el playlist para que lo que está puesto para que la gente lo pueda acceder y disfrutar con me mucho gusto. encantaría. Claro que sí. Pues bonito tarde, noche ya por allá y sigue disfrutando Muchas gracias. el bello México. Un abrazo, Carlos. Te agradezco. Abrazos, saludos. Bye. Chao.